Muy buenas noches para todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Pineda Franqui. Esta noche tenemos una masterclass muy especial que de hecho estoy grabando para todas y todos los seguidores que me acompañan en las redes sociales. Este video lo voy a subir a YouTube. Eh, y bueno, y va a estar disponible para ustedes y hoy vamos a estar hablando sobre los órdenes o las fuerzas del amor. Entonces vamos a empezar compartiendo esta información. Les voy a compartir eh, una presentación que he preparado para ustedes. Entonces nuestra masterclass de hoy se llama precisamente Los órdenes del amor en las familias. ¿Cómo podemos sanar? Sanando emocionalmente a través de las constelaciones familiares. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este tema. Me quiero presentar. Mi nombre es Angélica Pineda Franqui. Bueno, hace varios años he sido independiente en distintos temas. He trabajado principalmente en educación emocional. Es un tema que me apasiona. Siento que tiene que ver totalmente con mi misión de vida. Es un tema de investigación. Ya llevo más o menos podría decirles más o menos unos más de 10 años investigando sobre este tema, viviendo procesos de autoconocimiento, haciendo investigación, escribiendo. eh, y pues todo este proceso surgió con mis hijos. Tengo tres hermosos hijos. Han crecido muchísimo, ya uno es mayor de edad, otro adolescente y el otro preadolescente, llamémoslo así. Son mi mayor inspiración y venimos viviendo con ellos un proceso de educación personalizada. Y esa educación personalizada tenía un gran enfoque en educación emocional, es decir, en poder acompañar ese mundo emocional, sus desafíos como niños, en cada una de sus etapas, ahora como jóvenes. Entonces ellos han sido, llamémoslo así, mis principales maestros también y mis principales, de alguna manera, motores de inspiración para poder eh, entender un poco más ese rol de mamá, ese rol de acompañante de su educación, de ser más como guía, como coach de sus procesos de vida. Y bueno, ellos principalmente mi inspiración. Lo siguiente ha sido que a través de Family 21, que ha sido un proyecto que trabajo desde hace varios años, vengo explorando y vengo también trabajando este tema con familias, de cómo las familias pueden ser libres de violencia a través de procesos de educación y sanación emocional. Entonces, desde ahí vengo haciendo una investigación que me ha permitido escribir algunos papers académicos sobre educación en casa, educación en familia, sobre cómo madres y padres podemos ser agentes de cambio en el siglo XXI, fomentando ese mundo emocional y trabajando en la sanación emocional de los padres. Vengo también estudiando y formándome en aproximaciones y en metodologías como consteladora familiar, también explorando una herramienta genial que desde hace muchos años ha sido también de gran inspiración para mí, que es el Enneagrama de la Personalidad. Esta es una herramienta para conocernos, para conocer cómo es nuestra personalidad, cómo son nuestros comportamientos, de dónde surge esa personalidad. Y bueno, es una herramienta que utilizo principalmente para acompañar eh, procesos con jóvenes. También a nivel familiar es una herramienta que funciona muy bien y que nos permite explorar esas personalidades y cómo hacer equipo en familia, cómo respetarnos, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y bueno, y desde el Enneagrama, pues vengo trabajando también con familias y con jóvenes, con jóvenes principalmente explorando propósito de vida, orientación vocacional. Desde las constelaciones familiares, vengo trabajando todo un tema de sanación emocional, reconocimiento de los orígenes,
del conflicto familiar y cómo podemos transitar hacia momentos de mayor reconciliación interior, entendiendo cómo funcionan los sistemas familiares. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vengo formándome como terapeuta, es decir, acompañando ya personas en procesos de terapia emocional. La terapia tiene una característica y es que eh, es práctica, ¿sí? Generalmente es un espacio de diálogo donde acompaño a las personas a nivel individual. A veces también he acompañado también terapia familiar, pero principalmente a nivel individual para poder reconocer cómo se ha construido nuestro mundo interior, cómo hay asuntos que están en nuestro inconsciente como heridas emocionales, heridas que están desde nuestro pasado y que han motivado gran parte de nuestros comportamientos, pero que también son en ocasiones la causa de nuestro sufrimiento, la causa de bloqueos, de cargas, de culpas que llevamos en la vida y cómo poder trascenderlas. Es terapia porque se da a través de espacios donde hay diálogo, donde hay interacción, donde hay mucha introspección, donde llevo a los consultantes y los acompaño para que puedan explorar toda esa información, toda esa energía que cada uno de nosotros lleva adentro y todo ese registro de memorias que realmente todos tenemos dentro, pero que ignoramos, que no sabemos que existen. Y a través de ejercicios terapéuticos poder entender ese quién soy, qué es lo que me pasa, poder poner palabras, poder poner en palabras lo que nos sucede, ese sentir interior y poder integrarlo y reconciliarlo dentro de nosotros. Es una terapia muy hermosa porque integra varias aproximaciones. Las constelaciones familiares, integra también la liberación de memoria celular, que es una técnica terapéutica que permite precisamente poder explorar el mundo. eh, o sea, las constelaciones, hoy lo vamos a hablar, es todo el tema de familia, ¿sí? Y los vínculos. La liberación de memoria celular es todo el tema de nuestro cuerpo y cómo somatizamos a veces esas cargas, esas heridas, esos dolores que tenemos. Y la biodescodificación emocional, que de hecho ha sido uno de los temas en los que me he venido formando durante este año y que estoy integrando a todo el acompañamiento terapéutico que nos brinda también una información muy interesante en relación a la somatización que a veces hacemos frente a procesos eh, de mucha carga emocional. Entonces, esas tres herramientas las integro y acompaño a las personas a través de este proceso. También acompaño procesos educativos, de asesoría educativa, de educación emocional en casos de bullying. Vengo trabajando mucho un tema que también son heridas emocionales en relación a el abandono, el abuso en todas sus formas, es decir, formas de violencia. Eh, y bueno, vengo acompañando estos procesos y estoy para servirles. Durante este mes de noviembre, el programa o tratamiento de terapia emocional de 10 sesiones 10 sesiones permite un acompañamiento amplio, interesante, donde podemos trabajar mucha liberación de memorias, de información y trabajar mucha sanación emocional. Este programa en este momento está con un 20% de descuento. Entonces, si quieren información, con mucho gusto, está mi WhatsApp en todas mis redes sociales, me pueden encontrar. Y está pues mi WhatsApp, también tengo un perfil en Doctoralia,
que es un directorio de terapeutas y médicos, donde también estoy agendando mi consulta virtual y presencial en Bogotá. Entonces, con mucho gusto, pues me pueden contactar y podemos conversar sobre cuál es el tratamiento o el programa que puede servir mejor para ustedes. Estoy lanzando ahora un círculo de madres y padres, que es un espacio donde nos vamos a educar emocionalmente. Digamos que la intención del círculo es poder generar un espacio de conversación, de compartir aprendizajes como mamás y papás. Yo no tengo el conocimiento absoluto, ni me interesa tenerlo, ni me interesa tampoco eh, digamos que persuadir para que solamente conozcan mi parte, sino también la intención de alguna manera es aprender. También estoy en aprendizaje permanente, soy mamá, acompaño a mis hijos, aparte de eso como mujer, como persona, pues me interesa mucho seguir evolucionando, seguir aprendiendo. Y en ese sentido, el Círculo de Madres y Padres lo que pretende es que podamos tocar temas de interés en educación emocional, que podamos aprender como madres y padres a través de esas experiencias, que podamos entender cómo acompañar a nuestros hijos en estos tiempos. Y pues la propuesta es encontrarnos todos los viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, Ecuador. O sea, ya hay varias personas que se han registrado en el Círculo de Madres y Padres. Sin embargo, siento y veo, porque también otras personas me han dicho, a veces hay mamás y papás que trabajan, en ese horario se les complica. Entonces estoy mirando si migramos este círculo para los fines de semana. Entonces estaré anunciando posiblemente pues en alguna nueva publicación para ver si logramos como un quórum mayor y nos podemos reunir más padres y cambiamos la fecha, sobre todo porque algunos me han comentado que quisieran asistir, pero que no logran hacerlo, porque es un día entre semana, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar acá. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass. Entonces, bueno, lo que les quiero contar es que en relación a las constelaciones familiares, estamos hablando que hoy vamos a hablar de los órdenes del amor. Entonces vamos a hablar sobre este enfoque, que es un enfoque que creó el alemán Bert Hellinger, que fue el primero que habló, digamos que de este método lo creó, hizo muchísima investigación en relación a los casos que él atendía en terapia. Él fue un terapeuta que creó este enfoque, que lo vivió con muchísimos consultantes, llegó a crear este método, llegó a formar a cientos de consteladores en diferentes países del mundo. Y eh, lo que planteó Bert Hellinger, y digamos que su teoría principal, que tiene que ver con este término de constelaciones familiares o configuraciones familiares, o enfoque sistémico o sistémica familiar, lo que plantea es cómo todos llegamos, como todos como seres humanos llegamos a la vida, ¿sí? Es una mirada existencial de la vida, cómo llegamos a la existencia desde una mirada, él lo plantea como un enfoque fenomenológico, es decir, el hecho de estar acá en la vida a través de llegar a la vida a través de nuestros padres, de un padre y una madre, y de estar realmente vinculados por pertenecer a una familia. Entonces, al pertenecer a una familia, significa que todos llegamos a la vida a través de un padre y una madre y a través de un sistema familiar. Y cómo ese sistema familiar nos plantea unas relaciones, unas interacciones, unos lazos que a veces son invisibles, que desconocemos o que no hemos hecho conscientes, pero son los que nos unen a esa familia, ¿sí? De origen. Entonces, a través de esos lazos y de esos vínculos, que son como tan intangibles, pero que realmente existen, porque en realidad
Lo que existe es la energía, la información que se ha transmitido a lo largo de la vida y de las generaciones a través de esos vínculos y de esos lazos. Entonces, lo que plantean las constelaciones es que estamos vinculados con personas con las cuales no nos relacionamos. En este caso, estamos vinculados por la vida, es decir, estamos vinculados a la familia de origen, porque en este caso, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, porque a través de esos lazos llegamos a la vida y estamos en la vida. Y estamos vinculados a personas que no nos relacionamos. Entonces, él plantea una gran diferencia entre los vínculos y las relaciones, que son dos miradas distintas de esa interacción que puede existir a nivel familiar o a nivel relacional. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos principalmente vinculados por tres fuerzas que son vinculantes. La sexualidad, en términos de que la sexualidad es la que permite la vida. Entonces estamos vinculados con con las personas con las que permitieron que estemos acá, ¿sí? Estamos vinculados por el intercambio, es decir, podemos estar vinculados con personas con las cuales estamos intercambiando energéticamente proyectos, actividades, generalmente son laborales, todo lo que significa nuevas creaciones hacia la vida, ¿no? Hacia lo que es nuevo. Y estamos también vinculados si hemos vivido alguna violencia, estamos vinculados con el perpetrador, es decir, eh, la vinculación entre víctima-perpetrador también se da porque la muerte es un movimiento muy de la mano de la vida, como existe la vida, existe la muerte, y toda la fuerza que pueda darse a través de una energía que tenga que ver con quitar la vida, como la violencia, en ese sentido, también genera un vínculo energético. Si se dan cuenta, nosotros como seres humanos somos energía, ¿sí? Vibramos todo nuestro ser interior, tanto nuestro cuerpo físico como nuestros pensamientos, nuestras emociones, están vibrando energéticamente. Entonces, todo lo que pasa en realidad en nuestra mente, que hay una parte que es consciente y otra que es subconsciente o inconsciente, esa información en realidad, ¿qué es? Es energía, ¿sí? Es vibración. Son pensamientos, son emociones, son creencias, son patrones, son condicionamientos, son programas, ¿sí? Con los que llegamos a la vida y generalmente a través de la familia es que traemos esa información. Entonces, estamos vinculados como también estamos relacionados. Hay personas con las cuales nos relacionamos en el diario vivir, no sé, el vecino, ¿sí? Una persona o un amigo, una amiga, una persona con la que simplemente interactuamos en ciertos momentos y en ese sentido, esa es una relación, ¿sí? Adicional a eso, para entenderlo también, es que yo puedo vivir con una persona, es decir, yo puedo estar vinculado con una persona y tener una relación con esa persona. Entonces, yo puedo, perfectamente el ejemplo de mis padres, ¿sí? Estoy vinculada a mi mamá y a mi papá, tenemos un vínculo como tenemos una relación. La relación es esa interacción actual que tengo con ellos. El vínculo es mucho más profundo, es la energía que ha habido de intercambio a lo largo del tiempo a través de la vida, ¿sí? Y que ha permitido la vida. Entonces, este planteamiento es importante para poder entender la teoría de Hellinger, porque la teoría de Hellinger lo que plantea es que para que en una familia fluya el amor, ¿sí? Fluya ese amor sano o esa interacción sana, y para que podamos entender cuál es el origen de los conflictos familiares, necesitamos entender cómo o sea, cómo estamos vinculados
cómo somos realmente seres sociales, que nuestro primer lugar social y de alguna manera ese primer lugar donde aprendemos el amor, el afecto y aprendemos de donde también vivimos nuestros primeros conflictos de origen emocional es en la familia, ¿sí? Porque venimos todos de un clan familiar, ¿sí? La vida se transmite a través de varias generaciones, a través de varios padres, madres y familias que van generando más vida. Entonces, en ese sentido, es importante entender cómo funciona ese estar aquí y por qué hablamos de sistémica. Hablamos de sistema, es decir, como un grupo de miembros, ¿sí? Un grupo de personas que estamos vinculados, ¿sí? Que estamos conectados por esa energía. Entonces, uno de los planteamientos de Hellinger es que existe un alma familiar, porque somos un conjunto de almas, un conjunto de personas que nos hemos encontrado acá en la vida y que hemos y que compartimos propósitos, compartimos ideas, compartimos historias y compartimos muchas veces heridas, ¿sí? Entonces, el poder entender cómo somos seres sistémicos, o sea, que somos parte de ese grupo, de ese clan, nos permite entender por qué muchas veces estoy quizás repitiendo una historia, ¿no es cierto?, que tiene un origen mucho más profundo que de la propia vida, o cómo estoy siendo leal a ciertas creencias o ciertas ideas de la vida que vienen posiblemente de mis padres, pero poder entender cómo funciona esta dinámica me permite poder tener un amor más sano, tanto hacia mis padres como hacia todas esas personas que hacen parte de mi clan, como hacia mi propia vida. O sea, cómo tomo energía para estar en mi propia vida y cómo honro esa historia familiar. Aquí hay varios puntos que me parecen interesantes de las constelaciones y es que hay muchas aproximaciones, ¿sí? Hay muchas personas que las trabajan de distinta manera. Yo personalmente, a nivel de la terapia que ofrezco y del acompañamiento que ofrezco, más allá de eh, estar, digamos que haciendo el ejercicio de constelar, lo que hago es trabajar la configuración familiar. Ese es el enfoque que yo trabajo y cómo lo integro, entendiendo cómo ha sido el vínculo de nosotros con nuestros padres, porque digamos que en el momento presente es lo que también me permite poder entender qué pasa con mi vida hoy, ¿sí? A veces aparece información que es ancestral y en ese caso la miramos, pero generalmente eh, cuando trabajamos o sea, la configuración familiar o esa aproximación de la sistémica familiar, podemos ver qué es lo que está quizás pendiente, cuál es la carga que llevo, cuál es el dolor que llevo por mis padres. Entonces, en ese sentido, es un enfoque muy interesante porque nos permite saber también cómo estoy en la vida hoy. Todo lo que pasa en mi vida hoy está conectado también con mi pasado, es un reflejo de mi pasado. Entonces, cuando estoy resonando, cuando estoy en un momento donde mi vida está en dolor, está en sufrimiento, está generando bloqueos, cuando no tengo avance, este es un momento de introspección para mirarme y para entender qué es lo que la vida me quiere mostrar acerca de mí y acerca de lo que tengo que integrar dentro de mí con respecto a ese sistema familiar. Generalmente es hacia los padres o hacia otros vínculos que también son importantes, posiblemente los hermanos, pero generalmente todo viene de ahí, ¿sí? Entonces, los órdenes o fuerzas del amor que plantea Hellinger y que de hecho hay nuevos consteladores, por ejemplo es el caso de Brigitte Champetier, que es una consteladora que es discípula de Hellinger y que plantea un nuevo concepto que no solamente son los órdenes, sino las fuerzas del amor. Ella dice que
Cuando integramos esta información nos da fuerza para estar en la vida. Lo que plantea esta información es que los órdenes del amor es como antes, lo que plantea Hellinger es antes que el amor es el orden. ¿Qué significa ese orden? Ese orden interior, porque cada uno de nosotros tiene un registro interior de su familia. Cada uno de nosotros tiene memorias de cómo fueron cómo fue esa, llamémoslo así, esa historia familiar, pero principalmente también qué sentimos respecto al padre y a la madre, ¿sí? ¿Cuál es el registro interior que yo tengo frente a mi padre, a mi madre, frente a todo el sistema familiar, ¿sí? Entonces, cuando él plantea el orden, es un orden emocional, ¿sí? Es un orden frente a ese sistema familiar. Entonces, él plantea tres órdenes. Brigitte Champetier agrega, digamos que algo más a esta teoría llamándolo las fuerzas del amor, y ya les voy a explicar entonces cada uno. Entonces, el primer orden del amor es la inclusión. ¿Qué significa esa inclusión? Es sí a todo como es y sí a todos como son. Uno de los desórdenes familiares causante de los conflictos en la familia es precisamente el hecho de que a través eh, de la moral familiar, ¿sí? Todas las familias tienen historias, vivencias, experiencias, valores, maneras y enfoques de ver la vida, y a través de esas miradas de esos miembros de la familia se ha ido creando una manera de ser y de sentir de esa familia. Generalmente las familias se rigen por una moral, ¿sí? Una manera de ser, de actuar, de sentir. Hay miembros del sistema familiar que tienen destinos difíciles, que tienen historias complejas, y generalmente en las decisiones humanas y en las experiencias humanas, lo que puede suceder es que una persona tenga un destino difícil, ¿sí? Entonces, generalmente un destino difícil puede ser incluso una muerte temprana, ¿sí? Puede ser una muerte trágica, puede ser un suicidio, pueden ser abortos, pueden ser también, pueden ser enfermedades mentales, pueden ser discapacidades, pueden ser también violencias, ¿sí? Pueden haber asesinos, pueden haber corruptos, pueden haber abusadores sexuales, pueden haber perpetradores en el árbol. Entonces, generalmente cuando esas historias sucedieron desde la moral familiar, y pues si lo ponemos en, digamos que ancestralmente, si lo ponemos en generaciones atrás, el tema de esa moral familiar era mucho más fuerte, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, las historias de guerras, ¿sí? De experiencias de violencia, donde habían víctimas y perpetradores dentro de los árboles genealógicos, dentro de los árboles familiares y sistemas familiares, todo eso queda como una energía de exclusión. ¿Por qué se habla de una exclusión o de una inclusión? ¿Cuál es este término? La exclusión está relacionada con esa energía de odio, de dolor, de resentimiento, de sufrimiento que vivieron esas víctimas, ¿sí? Sea por haber sido rechazados, sea por haber sido olvidados, sea por haber sido como asesinados, ¿sí? Entonces, esa energía, esa información queda eh, como un pendiente en el árbol, ¿sí? Entonces, lo que planteó Hellinger y lo que vio es que en muchos casos eh, habíamos personas que estábamos en los árboles genealógicos sintiendo y viviendo de alguna manera esa energía de los excluidos.
¿Qué pasa con esa energía de los excluidos? Esa energía de los excluidos muchas veces se manifiesta en nuestra propia vida, ¿sí? En nuestra propia existencia. ¿Cómo se puede manifestar? A través de también destinos difíciles o de como amores ciegos, como que me quedo mirando esa historia difícil de alguna manera, de manera muy inconsciente y sutil, pero como que la manifiesto en mi vida con esos bloqueos, con esas dificultades, con ese seguir el destino de los anteriores. Entonces, seguir una vida difícil, ¿sí? Cuando empezamos a entender qué es lo que pasa, es que lo que encontró Hellinger es que esa energía de exclusión, de rechazo, de odio que estaba alrededor de esa historia difícil, viene después una persona del árbol genealógico a incluirla, a reconocerla, a verla, a integrarla desde su propia vida, ¿sí? Entonces, en la inclusión, este es un movimiento muy hermoso del amor, por eso se llama un orden del amor, porque cuando logramos entender todo lo que pasaron nuestros ancestros, todo lo que vivieron nuestros anteriores, todo lo que ha sido necesario para que estemos hoy acá en la vida, podemos abrir nuestro corazón a mayor agradecimiento y podemos incluir todo eso que ha sucedido como algo necesario para la evolución, para ir de ese menos a más y a esa expansión de conciencia, a esa apertura de la mente, del corazón, porque la vida siempre tiene una dinámica y es que a pesar de las dificultades, a pesar de las historias y destinos difíciles, todas esas historias, todo ese trauma, todo ese dolor tiene un propósito, ¿sí? Y el propósito es que todos vayamos a más amor, a más apertura de conciencia, a más comprensiones, entendimientos de cómo funciona la vida y cómo funciona la existencia. Entonces, en ese sentido, cuando entramos en el movimiento de la inclusión, entramos en un movimiento de expansión hacia la vida, de aceptar y de alguna manera de asentir. Aquí viene ese concepto de Brigitte Champetier que es muy lindo, muy interesante y que ella lo complementa desde la teoría de Hellinger, donde ella dice que el asentimiento nos da fuerza para la vida. ¿El asentimiento a qué? A asentir a cada momento, a cada proceso, a cada situación de vida como parte necesaria del aprendizaje de los seres humanos que han estado en esa situación. Entonces, todo drama, ¿sí? Toda situación dramática, traumática en un árbol familiar, lo que decíamos, una muerte temprana, una enfermedad mental, un suicidio, un divorcio, ¿sí? O sea, una quiebra, la pérdida de negocios, la pérdida o la adicción de una persona. Todas esas experiencias dolorosas tienen que ver con la necesidad de ese sistema familiar, de los miembros de ese sistema familiar para aprender acerca del amor, para aprender acerca de la vida y para abrir su corazón hacia ese amor. ¿Qué sería una exclusión? Una exclusión es un rechazo, es una negación, es un olvido, ¿sí? Y resulta que la energía, la misma existencia muestra que existimos en diferentes, llamémoslo así, dimensiones y que como somos seres también multidimensionales, somos holísticos, de alguna manera sentimos a esos excluidos, sentimos a esos que ya no vemos por alguna decisión particular. Entonces, el movimiento de la inclusión, ¿qué es? ¿Y qué es esa aceptación? La aceptación no tiene que ver con el hecho
llamémoslo así, que condeno, ¿sí? O que rechazo, o sea, no tiene que ver con que yo acepte, por ejemplo, el hecho propiamente de alguien que ha cometido un error, ¿sí? Llamémoslo así, un asesinato, ha cometido, ha sido corrupto o le ha causado daño a alguien, no tiene que ver con el hecho en particular, sino tiene que ver con aceptar que eso ha sucedido como una decisión propia, ¿sí? Como una decisión propia de esa persona, que tiene sus consecuencias y que esa persona necesita asumir. Pero es liberarme yo de mi culpa o de mi responsabilidad con respecto a la decisión de esa persona y tiene que ver también con aceptar y a sentir que ese es el destino difícil o esa es la decisión que esa persona tomó. Generalmente la exclusión y el rechazo está cargado de dolor, de sufrimiento. Y bueno, principalmente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene una carga emocional negativa, ¿sí? Es decir, a través de ese rechazo yo puedo estar generando una energía de odio, de resentimiento, de culpa. Y las emociones que son naturales a los seres humanos, las emociones para nosotros son un sistema guía. Todos sentimos emociones, todos los seres humanos las sentimos. Lo que pasa es que algunos las expresamos más que otros. Algunos las callamos, algunos las bloqueamos, pero esa energía está dentro de nosotros. Entonces, cuando ocurre un hecho difícil, un destino difícil, ahí hay muchas emociones encontradas. Si esas emociones quedan en mi campo energético, digamos que yo estoy de alguna manera rechazando también, me refiero a a esas emociones de baja vibración, y esa energía se siente, ¿sí? Se siente en el árbol y se manifiesta en los hechos generalmente de nuestra vida. Entonces, la exclusión tiene que ver con eso y el asentimiento que es. Entonces, es una parte del proceso de yo cómo incluyo esto en mi vida. Si yo siento sufrimiento cuando pienso en esto tan difícil, en esto que me duele, en esto que rechazo como ser humano, ¿cómo puedo asentir a ello? Es empezar a generar un proceso de conciencia donde yo me reconcilio poco a poco con esa historia, aceptando que ha sido así como parte de la decisión de los otros y que yo decido de alguna manera reconciliarme con esa historia. Eso es un proceso, ¿sí? Es un proceso interior que vamos manejando, pero en relación a los conflictos familiares es muy sanador porque a veces hay historias difíciles, por ejemplo, una separación de padres, donde yo puedo quedarme rechazando, ¿sí? Excluyendo esa historia, por ejemplo, de mis padres. O yo me puedo quedar rechazando un destino, una decisión de otra persona y resintiendo contra esa decisión. Cuando yo decido liberarme de ello, es cuando asiento, cuando acepto que cada quien acá tiene su parte, que entrego la parte que le corresponde y dejo ir esa parte, la libero y que me hago cargo de lo mío, ¿sí? Que asumo mi parte, ¿sí? Entonces ahí puedo entrar en un movimiento de asentimiento y de aceptación y dejo de estar en esa energía y estoy más en una energía de aprendizaje, de agradecimiento. El agradecimiento no solo es decir gracias, ¿no? El agradecimiento es una actitud de apertura y de comprensión y de entendimiento de por qué sucedió eso en mi vida. ¿Para qué vino? O sea, más allá del por qué, en realidad es el para qué, ¿sí? ¿Para qué vino esta información a mi vida? ¿Para qué sucedió este hecho? ¿Qué me muestra de mí? No es solo que me muestra de la otra persona, porque a veces nos quedamos es en eso, en el juicio, ¿sí? En el dedo acusador, en por qué lo hizo.
por qué me dañó, por qué me hizo daño, por qué fue así, por qué tomó esa decisión, en fin. Pero cuando yo lo coloco en mí, puedo lograr ese amor o esa reconciliación interior. Puedo entender, ir más allá y entender que esa historia difícil estaba mostrándome algo a mí, me estaba enseñando algo a mí, ¿sí? Y lo puedo tomar como un asentimiento, como una aceptación, cuando lo tomo como aprendizaje, cuando tomo mi camino y mi propia decisión y elijo diferente. Ahí en ese momento viene la reconciliación. Cuando yo con mi plena conciencia ya me puedo dar cuenta de ese aprendizaje y para qué llegó esa historia a mi vida y puedo tomar mi dolor, mi propio dolor, empiezo a repararme poco a poco con respecto a esa historia difícil, a ese conflicto, pero entiendo los recursos que me dio esa historia. Entiendo cuáles son las herramientas, cuáles son los aprendizajes. Y digamos que en otro proceso más allá es, sirvo a la vida, o sea, con esta información, con este dolor, con esto que aprendí, pero también con con este agradecimiento de saber que nada es en vano, ¿sí? Que la vida tiene propósitos más grandes para nosotros. Entonces ahí puedo entender, ok, con esta historia también puedo incluso ayudar a otras personas que están pasando una dificultad. Entonces ese es el movimiento más sanador de los órdenes o fuerzas del amor de Hellinger en relación a los sistemas familiares. Entonces, ese sí a todo, como ha sido, y a todos como son, es a ese nivel existencial de no quedarme en el pasado y en el rechazo y en el juicio de lo que cometieron los anteriores, sino en entender para qué esa información llegó a mi árbol familiar, para qué sucedió esto, y yo puedo hacer algo con esa información honrándola en mi propia vida, ¿sí? En mi propio sistema familiar, en mi propia historia que construyo día a día, en mi presente, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un trabajo interior, pero que es muy hermoso, que realmente nos trae mucha paz, nos trae mucha liberación, nos ayuda a ver la vida de una manera diferente. Y la vida sigue, ¿sí? Siguen retos, siguen desafíos, siguen momentos hermosos, siguen nuevas creaciones, o sea, la vida siempre está en movimiento. Cuando tú ya tienes esta información, cuando tú has transitado ese, esas situaciones que no entendías, ves la vida con otros ojos, la ves desde ese lugar. De si llega un reto a mi vida, si llega una dificultad, si llega un momento difícil, pues vivo esa experiencia con todo lo que eso significa. Y vivir esa experiencia con todo lo que significa es estar en la vida frente a qué me quieres mostrar, qué necesito aprender y también asumir las emociones que están alrededor de ello, asumir las decisiones que necesito tomar y liberarme poco a poco también de lo que no me sirve, porque generalmente cuando tenemos nuevos retos y desafíos aparecen esas memorias, aparecen esas resonancias o esa energía de la que comúnmente venimos. Entonces, o sea, ¿qué necesito hacer? Empezar a ir soltando las maletas, ir soltando las piedras de la maleta, llamémoslo así, ir soltando aquello que ya no me sirve, aquello en lo que puedo ser más libre, en lo que puedo sentirme mejor. Entonces, ese es el primer orden o fuerza del amor. Y bueno, ya hablé del asentimiento y de la aceptación. El segundo es la jerarquía. Entonces, la jerarquía, ¿qué significa? Que en los sistemas familiares siempre hay unos anteriores y unos posteriores, es decir, los miembros del sistema familiar, cada uno llega a la vida o sea, a través de una propia historia, de un sistema familiar, pero llega en un momento específico de la vida. Entonces, esto se puede ver en los hermanos, ¿sí? ¿Quién es el primer hermano, el segundo hermano, el tercero, el cuarto? ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de hijos que exista en un sistema familiar. En la jerarquía es poder entender
un movimiento o una fuerza del amor o un orden del amor que es ocupar el lugar. Ocupar el lugar es entender que cada uno de nosotros viene a la vida en el momento exacto que debe ser. Es decir, todos estamos acá en la vida, en nuestro sistema familiar, sin más ni menos de lo que debe ser. Es decir, llegamos en ese momento que tenía que ser y entonces venimos en ese orden y después de nosotros vienen los que tenían que llegar y los anteriores también llegaron en el orden que tenían que llegar. En la jerarquía, generalmente en los sistemas familiares, pues viene esa jerarquía de los padres y de los hijos. Entonces acá la mirada es muy interesante en términos de la existencia, porque la jerarquía lo que plantea es cómo en un sistema familiar muchas veces se puede alterar a nivel energético y emocional el orden del sistema, ¿sí? Entonces, esto pasa muy comúnmente en sistemas familiares donde, por ejemplo, padre y madre no están totalmente presentes, ¿sí? Porque el padre decide conformar otro hogar o el padre decide abandonar a la madre o la madre decide abandonar al padre, también hay casos así, porque los padres vivieron varias situaciones durante su vida y estuvieron ausentes emocionalmente respecto al vínculo con los hijos. Ausentes emocionalmente puede significar que hayan estado presentes físicamente, pero que no estaban dispuestos totalmente para los hijos, o que los padres con cierta inmadurez manejaban el hogar sí, o lo gestionaban, entonces los hijos en algún momento sintieron que tenían que reemplazar a los padres. Entonces son como movimientos que se van dando al interior de las familias que generan conflicto, porque lo que plantea el orden del amor es precisamente que los padres deben ser padres, los hijos debemos ser hijos. Cuando somos mamá, debemos ser mamá, cuando somos papá, debemos ser papá, ¿sí? Desde el punto de vista de ese rol, de ese lugar que por orden la familia ya tiene. Pero entonces cuando un hijo, ¿sí? Por ejemplo, necesita o tiene que por el conflicto familiar que suceda, tiene que ocupar el lugar de la mamá o del papá. Esto pasa mucho, por ejemplo, en un hogar donde la mamá se queda sola y el padre no está, ¿sí? Entonces, físicamente, entonces los hijos quieren ocupar el lugar del padre, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Hijos que viven con su madre, ¿sí? O hijas, y entonces la madre de manera indirecta toma a alguna de las hijas o de los hijos como si fuera también eh, su pareja, ¿sí? O en casos de también el padre con la hija, ¿sí? Eso puede suceder, o hijos que se creen superiores a los padres, ¿sí? Que se sienten superiores ante los padres. Entonces, por, no sé, padres irresponsables, entonces los hijos cuando crecen se arrogan un lugar, ¿sí? Que no les corresponde. Entonces, esos desórdenes que son energéticos, pues digamos que pasan factura al sistema familiar. Y cuando digo pasan factura es que de alguna manera generan sufrimiento, generan dolor, porque son realmente dos desórdenes en los vínculos, ¿sí? En la manera en cómo debe funcionar el sistema familiar. Entonces, ¿cómo se reconcilia esto? ¿Cómo se sana? Pues se sana desde el enfoque de las constelaciones y también desde el enfoque terapéutico es poder entender mi lugar en la vida, ¿sí? Ocupar mi lugar en la vida. ¿Cuál es mi lugar en la vida? Soy hija, soy madre, por ejemplo, soy pareja, o sea, todos los lugares que ocupo, soy colaboradora de un proyecto, soy empresaria, soy socia, o sea, ¿qué soy en cada lugar de mi vida? ¿Sí? Porque generalmente
Hay desórdenes que vienen desde nuestra familia de origen, perdón, desde la familia de origen que yo puedo estar replicando en mis nuevos proyectos, ¿sí? Y puedo estar interactuando, relacionándome desde ese inconsciente que vengo desde mi sistema de origen, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a ordenar interiormente mi lugar, ¿sí? Cuando me empiezo a dar cuenta de que pues yo no soy, por ejemplo, no tengo por qué colocar a mi hijo como si fuera mi esposo, ¿sí? O mi pareja, sino que mi hijo es mi hijo, ¿sí? Cuando yo puedo entender que mi hija mayor fue la primera hija que llegó y que su hermana llegó de segundas y que después llegó su hermanito de terceras. Y veo a cada uno de mis hijos no como iguales, no como los hijos, sino empiezo a verlos a cada uno en el momento de la vida que llegaron, con la información, con la historia, con los aprendizajes que cada uno de ellos trae como un ser individual, pero parte del sistema familiar que fue necesario, o sea, fue el anterior, fue necesario para que llegara el siguiente, ¿sí? Cuando puedo ver ese orden, ¿sí? En la llegada a la vida, puedo empezar a ordenarme también emocionalmente. Puedo darle el lugar a mi papá de lo que significó para mi vida y el lugar a mi mamá. Puedo entender que el momento en el que ellos estuvieron fuera una noche, un instante, varios años, toda la vida, eso fue suficiente para saber que estoy acá en la vida viviendo y que gracias a ellos, desde ese nivel existencial, aquí estoy y respeto esa, em, ese gran milagro de la vida, de que gracias a ellos puedo estar acá y que el resto significa que yo me ocupo de ello, que yo me hago cargo de lo mío, ¿sí? Entonces, la jerarquía tiene que ver con ese ocupar el lugar en el sistema familiar. Hay muchas más, digamos que hay temas más profundos en relación a la jerarquía en términos de cómo la jerarquía puede estar influyendo en la manera como yo veo la vida, pero me permite ordenarme, me permite entender cuál es mi lugar en el mundo también. Generalmente cuando tenemos eh, conflicto en esa parte, necesitamos mirar qué me está mostrando ese conflicto, qué es lo que no he integrado, qué es lo que no he aceptado, qué es lo que no logro entender en relación a mi lugar en la vida, qué es lo que me hace ruido para yo poder entender ese lugar que necesito ocupar en la vida, ¿sí? Bueno, a veces también en la jerarquía puede haber, por ejemplo, preferencias de los padres hacia los hijos, ¿sí? O entonces puede haber una mezcla, ¿no? Hay un rechazo, no sé, porque el hijo se esperaba que fuera hombre y que fuera varón y llegó como mujer, ¿sí? Entonces, ese desorden genera un impacto y muchas veces un rechazo también entre hermanos. Entonces, generalmente la jerarquía, pues es bien importante para poder comprender ese lugar que ocupamos en la vida. Y el tercer orden del amor tiene que ver con el equilibrio entre dar y recibir. Entonces, el equilibrio entre dar y recibir es que en todos los sistemas familiares existe una interacción energética, pues están precisamente lo que hablamos, los vínculos hacia la vida. Entonces, pero también pues se dan las relaciones, ¿no? Humanas. Entonces, esa interacción efectivamente de la vida es un dar y un recibir permanente, constante, en la pareja, en el vínculo con los hijos, en el vínculo de la familia como tal, ¿sí? Pero generalmente las interacciones se dan entre dos, ¿sí? Yo puedo ser la mamá de mis hijos, pero con cada uno de ellos tengo una relación diferente.
tengo una interacción y soy la misma mamá para 3 hijos, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es que cada interacción con cada miembro de mi familia o con cualquier persona es diferente, ¿sí? Y se construye en ese día a día. Entonces, lo que plantean las constelaciones y Bert Hellinger en relación al dar y al recibir y a ese equilibrio del intercambio, él lo llama como el equilibrio del intercambio, es poder entender que en esos lazos que yo establezco, estoy generando un dar y un recibir. Pero de acuerdo a lo que vivimos en nuestra infancia, principalmente en el vínculo con nuestros padres, podemos tener un desequilibrio de ese intercambio. Puedo ser una persona que da mucho y que en realidad recibe poco. O puedo ser una persona muy demandante que está esperando a recibir y da poco en la vida. ¿Sí? Entonces, esto impacta, obviamente, las interacciones. Entonces, ¿cuál sería el orden? ¿Sí? El orden es poder hacer esa reflexión interior, esa introspección, ese darme cuenta, ¿sí? Darme cuenta, o sea, ampliar mi conciencia y entender cómo están siendo mis interacciones. Si a veces soy una mamá, un papá, una pareja que da y da y da, y recibe muy poco, o si a veces estoy en ese lugar de doy muy poco porque desconfío, porque tengo temor, porque tengo miedo, porque soy un ser que demanda mucho, porque siento que me deben, ¿sí? Porque siento que están en deuda conmigo, porque me siento poco víctima de las circunstancias. Entonces, ¿desde qué lugar estoy también frente a la vida, ¿sí? Frente a mis vínculos? ¿Desde qué lugar me estoy relacionando con mis hijos, ¿sí? Entonces, a veces, no sé, desde la sobreprotección hacia los hijos, ¿sí? O desde ahí puede haber un desequilibrio, o desde las negligencias también pueden haber desequilibrios. Entonces, ¿por qué? Estoy negando algo particular, una necesidad particular que tengan mis hijos, ¿sí? O que tenga mi pareja, o algo que no quiero ver, ¿sí? Algo que no quiero asumir. Entonces, generalmente, el poder llegar a ese equilibrio entre dar y recibir es un ejercicio de darme cuenta desde qué lugar aprendí el amor, desde qué lugar aprendí a amar, a interactuar con otros, desde qué lugar estoy viendo esta situación. Entonces lo veo desde mi lugar de víctima o lo estoy viendo desde un lugar agresivo, donde tengo que hacer, que dar, pero generalmente la energía que hay en el intercambio entre dar y recibir es una energía que puede ir de compensación, o sea, puede ir hacia más, como puede ser una energía que quita, que resta, ¿sí? Entonces, esos desórdenes en el intercambio generan también mucho conflicto y trauma en los sistemas familiares. Entonces, ¿qué me permite ordenar mi sistema familiar interior, mi familia interior, mi registro interior? Poder hacer conciencia desde qué lugar aprendí el amor. Y generalmente para hacer conciencia de eso necesito ir y mirar cuáles son mis heridas emocionales. Yo hago mucho énfasis en este tema de las heridas emocionales y de hecho vengo haciendo también varias masterclass que las estoy grabando también para todos. Y mi enfoque, o sea, el enfoque de la terapia también la trabajo mucho desde ahí, ¿no? Desde poder reconocer cuáles son mis heridas primarias, qué es lo que yo necesito sanar emocionalmente. Porque hasta que no reconozcamos que realmente estamos heridos, pues no va a haber necesidad de cambio ni necesidad de hacer un proceso terapéutico, claramente. Pero cuando yo me siento herido es porque tengo una serie de indicadores en mi vida, por ejemplo, estos conflictos, estos desórdenes, que generalmente replicamos, ¿sí? Porque si nosotros no hacemos conciencia, lo que pasa es que esa información viene con nosotros, ¿sí? Está en nuestro inconsciente.
Y entonces con esa información es que yo creo lo demás, ¿sí? Es decir, yo creo mi familia, si yo construyo una nueva familia o una relación de pareja o un proyecto desde lo que soy, ¿no es cierto? Desde la información que tengo, desde la energía que me acompaña. Entonces, en ese sentido, si tengo mucha información, muchas creencias, ideas que no me acompañan en crear algo nuevo, pues generalmente voy a repetir un patrón emocional, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando reconozco si estoy herido y cómo estoy herido, que generalmente el tema es que todos estamos heridos, en mayor o menor medida todos estamos con una herida, ¿no es cierto? Cuando yo puedo reconocer eso, entonces ahí yo puedo entender cuál es el trabajo interior que tengo que hacer, cómo aplico esto en mi propia historia de vida, ¿sí? En lo que necesito reconciliar dentro de mí. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de hacer una reconciliación interior? Pues sentirte con más paz, ¿sí? Con mayor bienestar, con mayor calma, porque inmediatamente toda esa carga emocional, toda esa carga mental, ¿no? Que nos, que nos genera ansiedad, mm, depresión, que nos genera síntomas físicos, que nos genera llevar una maleta muy pesada llena de piedras, pues se empieza a soltar en el camino, ¿no? Y se empieza a sentir mejor. Y el nivel de bienestar o el nivel de, digamos que de abundancia o de manifestación de asuntos que quiero para mi vida se empiezan a generar más fácilmente. O sea, puedo ser de alguna manera puedo ser también la creadora de eso o el creador de eso que quiero realmente para mi vida. Y pues uno de los indicadores es sentir mayor calma, mayor paz, mayor gozo en la vida. ¿Cuáles son los principios de las constelaciones familiares? Ya lo hemos hablado, pero pues digamos que las ideas principales, ¿sí? Sobre los cuales se basan las constelaciones, pues que cada familia es un sistema interconectado. Entonces, se habla de sistema como un conjunto de varios seres humanos, de varios miembros que hacen parte de esa familia y que ese grupo se encuentran vinculados. Entonces, toda la energía familiar en torno a creencias, pensamientos, emociones se comparte. Por lo tanto, también patrones emocionales, dinámicas, lealtades invisibles, amor ciego, son muchas de las dinámicas o los movimientos que tienen las familias a través de ciertas personas del sistema para que los demás también aprendamos. Entonces, generalmente, poder entender eso, que estamos conectados sistémicamente, ayuda mucho pues a este entendimiento. Lo otro es que pues llegamos a la vida a través de madre y padre. Entonces, tanto madre y padre dijeron sí al impulso y deseo de la vida. Si estamos acá en la vida, es porque la vida también tiene propósito con nosotros. O sea, no es solo que nosotros podamos concebir la vida como mi vida, ¿sí? Como nuestra vida, ¿sí? Como si fuera realmente nuestra. En realidad es poder entender, cuando miramos sistémicamente la vida, empezamos a entender, no soy el único ser. Hay millones de personas, de almas que estamos conectadas, ¿sí? Y que realmente el movimiento de uno está moviendo a los demás. Lo que pasa es que esto es invisible a nuestros ojos, pero eso se está gestando. Entonces, ¿cuál sería el trabajo eh, emocional, espiritual, interior que necesitamos hacer desde el autoconocimiento? Poder comprender que lo más importante que yo puedo hacer para un cambio en realidad es en mi vida, en mi propia vida, no en la de nadie más, porque yo no puedo cambiar a nadie, pero yo sí puedo hacer el pedacito que me toca, o el gran pedazo que me toca, sí, yo puedo ocuparme de lo mío, empezar a darme cuenta y generar un estilo de vida que me permita ser consciente de quién soy yo dentro de lo que creo, dentro de lo que puedo hacer, dentro de los sistemas que creo
pero también en relación a lo que me ha venido de los ancestros, de mis padres, ¿sí? Y ahí lo que podemos hacer de los que no están en la vida, de los que nos acompañan desde otro lugar, es agradecer, siempre agradecer, porque el amor, solo el amor, es realmente lo que nos vincula a ellos. Y cuando tú puedes agradecer desde ahí, sueltas esa carga negativa, puedes soltar ese sufrimiento. Entonces, poder trabajar en tu mente, que te dice cosas muy contrarias, y al interior de tu ser, y poder saber que la vida se mueve desde ahí, pues eso trae mucha sanación para ti, trae mucha abundancia. Y la abundancia no solo es económica, ¿sí? Porque pensamos y siempre relacionamos la abundancia y la prosperidad con lo económico, pero a veces esa abundancia de comprensión, de entendimiento, de relaciones sanas, sinceras, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser eh, desde el idealismo, sino puede ser desde vínculos confiables, ¿sí? Personas que aportan a tu vida, ¿sí? Entonces, desde ahí puedes vivir esa abundancia y ese agradecimiento. Orden el sistema familiar, lo que ya hemos venido hablando, que primero y más importante es el orden en los vínculos y luego viene el amor. Entonces, ahí sí viene un amor más sano, más tranquilo, sin tener que estar conectado con ese dolor y sufrimiento o con esa carga negativa de las exclusiones, de los rechazos, del odio. No, viene desde un lugar de comprensión, de mayor paz. Inclusión y respeto, pues porque todas las personas que han vivido destinos difíciles, si nosotros desde nuestro corazón eh, reconocemos y agradecemos cómo esa persona llegó a mi vida y para qué, era lo que hablábamos anteriormente. Cuando yo puedo también entender que sus elecciones, su mirada de la vida y su destino han sido necesarios y que ese es su camino y yo puedo tomar el mío, entonces en ese sentido respeto a esa persona y respeto a ese miembro del sistema familiar sin tener que estar en una energía de odio o de rechazo hacia esa persona, ¿sí? Que generalmente si yo odio o rechazo es porque tengo dolor y resentimiento y tengo reclamos hacia esa persona. Entonces yo ya me he reconciliado interiormente, ¿sí? Y conciencia de patrones emocionales y mentales, porque si estamos hablando que somos energía, información, que todos tenemos un registro familiar, que compartimos esa información con todos los miembros de nuestro sistema familiar, pues hay maneras de ser, de actuar que se organizan en patrones, o sea, en maneras repetitivas, pero el patrón generalmente, si tiene una carga energética negativa, pues va a seguir replicándolo. Entonces ahí vienen esas historias o destinos difíciles que se repiten, se repiten, se repiten. ¿Cuándo para ese patrón emocional o mental? Cuando hago conciencia, cuando me doy cuenta desde dónde estoy actuando. Estoy actuando desde mi inconsciente porque hay un detalle. Nuestra mente inconsciente o subconsciente siempre actúa en presente porque para ella no hay tiempo lineal, no hay tiempo cronológico. Entonces la mente sale como si en una decisión, como si fuera en el momento en que ocurrió una herida emocional. Entonces generalmente se repite el patrón porque no hemos hecho conciencia de ese hecho. Pero cuando estamos en un lugar de conciencia, podemos entender que ya no nos domina más esa herida, ¿sí? O el mecanismo que se creó para que esa herida, para yo sobrevivir a esa herida y finalmente que me hizo que pues eso lo normalizara.
Pero cuando yo amplío mi conciencia y me doy cuenta de dónde viene mi herida, cuál es el mecanismo que creé, cuáles son la serie de pensamientos, de creencias, de ideas con las que vengo normalizando esta situación y se convirtió en un patrón emocional o mental, o sea, una manera como siento o como actúo, entonces ahí trabajo en ese mecanismo y ese patrón puede convertirse en una manera de asumir mi vida de manera diferente, una manera de pensar o de sentirme distinto. Y ahí viene un cambio muy profundo para mi vida. Entonces, por eso las constelaciones familiares cada vez son una técnica terapéutica que nos ayuda, o sea, cada vez están siendo más conocidas y más reconocidas en el ámbito terapéutico para procesos de sanación interior porque traen una información muy reconciliadora. Si se dan cuenta, nos ubican en un lugar eh, distinto, existencial, donde yo puedo ver los conflictos con una mirada más adulta, ¿sí? De mayor aceptación. Puedo transitar la comprensión de por qué han sucedido los conflictos familiares de mi familia y sobre todo para qué han sucedido y cuál es el aprendizaje detrás y cuál es la decisión particular que yo como ser humano, como persona, soy totalmente digna y es genuino totalmente que yo pueda tomar y elegir vivir una vida diferente, ¿sí? Y construir una vida diferente. Desde el amor, desde la reconciliación, desde la paz, respetando cada momento difícil, porque también puedo entender que como persona, como mujer, como padre, como madre, yo puedo también transitar mis momentos complejos, también puedo transitar mis emociones difíciles, pero desde un lugar de mayor comprensión. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra masterclass de hoy. Gracias por acompañarme, por acompañarnos en este camino. Sigo presentando más masterclass con otros temas acerca de educación y sanación emocional. Eh, bueno, y estoy acá para servirles. Gracias por compartir esta información, también por difundirla, por seguirme en mi cuenta de YouTube. También me encuentro en Instagram, en TikTok, en Facebook. Consiguen también mi perfil como terapeuta complementario en Doctoralia Colombia. Y bueno, estoy para servirles virtual o presencialmente en Bogotá. Gracias a todos y una feliz noche.